Hola, hola, gracia y paz del Señor para cada una de ustedes. Bienvenidas a un episodio de este hermoso proyecto, este hermoso proceso donde el Señor nos está sumergiendo a analizar, a escudriñar la vida de cada mujer que Él permitió que quedara registrada en la palabra del Señor. Y en el día de hoy vamos a hablar de una mujer que tristemente tenemos que aprender a no ser como ella, a no hacer lo que ella hizo. Y vamos a hablar hoy de la mujer de Lot, de la esposa de Lot. Y yo creo que todas hemos escuchado la historia de ella. La palabra nos narra y nos cuenta que esta mujer miró atrás. Por eso la conocemos, porque ella miró atrás y fue convertida por Dios en una estatua de sal. Ahora, mirar atrás revela el corazón de esta mujer, revela que esta mujer tal vez estaba atada a eso que ella estaba mirando o se detuvo para mirar. Nosotras como mujeres tenemos que entender que la gracia de la salvación, que la gracia de esta nueva vida, de esta nueva naturaleza, viene de parte de Dios, pero permanecer firmes en esa gracia de salvación, pero avanzar, a caminar hacia el propósito de Dios ya no depende de esa gracia, sino que depende de nuestra obediencia, depende de nuestra fe y depende de ese cambio de naturaleza al que Dios nos llama en el momento que aceptamos y reconocemos el sacrificio de Jesús a causa de nuestro pecado y confesamos que Él es nuestro Señor. Eso es gracia, pero seguir caminando en esa gracia y avanzar hacia el propósito de Dios depende de que nosotras obedezcamos a esas instrucciones del Señor. Y eso le pasó a esta mujer. La Biblia, la palabra, no nos revela cuál era el nombre. Siempre que en esta corta historia nos habla de ella, nos la presenta como la mujer de Lot. Pero por tradición el pueblo judío la mencionan, o cuando se refieren a ella, aluden que su nombre es Adid o Irid. Así es conocida para el pueblo judío la mujer de Lot. Y los estudiosos de la palabra, los teólogos, afirman que ella, porque sabemos que cuando Lot se separa de Abraham, pues no estaba casado, no se menciona que esta mujer fuera su esposo, su esposa. Entonces los teólogos afirman que esta mujer era perteneciente de Sodoma, es decir, ella era parte, había probablemente nacido y se había criado en Sodoma. Entonces uno podría decir, bueno, es que tenía un cariño, era su tierra, era tal vez su familia, y por eso fue que ella de tristeza miró atrás. Pero todos, absolutamente todos, venimos de Sodoma. Todos venimos del mundo, porque Sodoma representa ese lugar, esa situación que no está alineado a la voluntad ni al diseño del Señor. Así que todos, absolutamente todos, en algún área de nuestra vida venimos de Sodoma. Aunque usted haya nacido en un hogar cristiano y sus papás, papá y mamá, le hayan llevado y enseñado las bases de Cristo, hayan sembrado en usted la semilla, hay un momento en nuestra vida en que, aunque eso haya pasado en nuestra niñez, tenemos que tomar la decisión de renunciar a lo que el mundo nos ofrece. Así que todos, de cierta manera, salimos, o el Señor nos liberó y nos sacó de Sodoma. Y mire que la palabra vamos a mencionar rápidamente. Toda la historia de la mujer de Lot la encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 19, donde se menciona la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y allí la palabra nos dice que Lot, bueno, recordemos que Lot, cuando creció, su riqueza junto con las de Abraham, ya no podían convivir en la misma tierra, y él se separa de Abraham y decide, él mismo escoge esa tierra, donde dice la palabra que va colocando tiendas cada vez más cerca a Sodoma. Y Sodoma representa todo lo que Dios no es. Sodoma representa el antidiseño, representa el pecado, representa la perversión, representa la contaminación del mundo. Sodoma representa esa condenación, esa vida de pecado que nos llevará
por supuesto, a una condenación eterna. Eso representa a Sodoma. Y mire que dice la palabra que él fue colocando tiendas y cada vez más cerca hasta que terminó viviendo y siendo parte del pueblo de Sodoma. Así es el mal comportamiento. Cuando nosotras decidimos voluntariamente tomar acciones, pensamientos, comportamientos que parecieran que son inocentes. Entonces un pasito acá, otro pasito allá, un poquito de Dios, un poquito del mundo, un poquito de la iglesia, un poquito de pecado, pero paso a paso, tienda a tienda, nos vamos acercando a lo que representa el mundo, a lo que Dios aborrece. Recuerda que la palabra dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, y el mundo es este sistema diseñado para separarnos, para alejarnos de todo lo que tiene que ver con Dios, con el diseño, con el propósito y con la voluntad de nuestro Señor. Y Lot se fue acercando a este lugar paso a paso. A veces es imperceptible, no nos damos cuenta que eso que estamos haciendo, decidiendo, no pasa nada, es normal, un poquito, esto no me hace daño, un cigarrillo de vez en cuando, un poquito de trago de vez en cuando, no pasa nada, yo soy fuerte, yo tengo dominio propio, pero la realidad es que el diablo no está jugando a ser diablo. Nosotras tomamos una mala voluntad, una mala decisión fuera de la voluntad de Dios y podemos estar cada vez más cerca de el mundo, de todo lo que Dios aborrece. Y termina Lot viviendo en Sodoma y nos dice la palabra que él se sentaba en la puerta, que él estaba sentado en las puertas de la ciudad, y esto significa o tipifica una posición de gobierno. Es decir, Lot tenía la oportunidad, estaba sentado en un lugar donde tenía la oportunidad de predicar de Dios, de hablar del Señor, y muy probablemente aunque esta mujer pertenecía a Sodoma, si su esposo se sentaba en las puertas y tenía esta posición de gobierno, muy probablemente él le predicó o le habló. Bueno, uso la palabra predicar porque es lo que usamos hoy bajo el nuevo pacto, anunciamos el evangelio del reino. Pero no se puede decir que a esta mujer nadie le dijo, nadie le habló de Dios, nadie le habló del Señor, porque su esposo se sentaba en las puertas de la ciudad y su esposo venía de estar con Abraham. Así que muy probablemente él le contó historias, le contó todo lo que vivió desde que salieron de Ur de los Caldeos. Así que ella no podía decir que era una ignorante. Así que como nosotros no podemos decir que Dios no nos habla, que Dios no nos advierte, que tal vez llega la consecuencia de una mala decisión, yo no sabía, a mí nadie me dijo. No es así, porque Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que es bondadoso, y a todos nos envía alguien a través de la palabra, a través del discernimiento, a través de esa voz de la conciencia que es la voz de Dios, a través de un amigo, a través de nuestros padres, a través de nuestros pastores. Dios nos habla, y esta mujer, claro, tuvo todo el tiempo para que su esposo le hablara de las maravillas del Señor, pero también de ese Dios que no es permisivo con el pecado. Así que decir, no es una excusa decir, bueno, es que yo soy de esta tierra de perversión y por eso yo soy así y así me quedo porque nadie me enseñó a hacerlo bien. Es mentira, porque Dios a todos nos da la oportunidad que se nos predique el verdadero evangelio de Cristo. Así que eso no va a ser ni la tierra de donde venimos, ni las costumbres con las que crecimos. A Dios, nadie en el infierno, nadie que se muera y esté hoy condenado eternamente, nadie, ningún alma puede decir, a mí Dios me dijo, a mí nadie puede decir, a mí Dios no me dijo, a mí nadie me advirtió, a mí nadie me invitó a la iglesia, a mí, porque Dios siempre a todos nos da la oportunidad de que se nos predique el evangelio de Cristo. Así que muy probablemente esta mujer, por testimonio de su esposo, conocía quién era el Dios verdadero, el todopoderoso. Así que nos sigue contando la palabra que llegan estos ángeles a la ciudad, y conocemos, muchas de ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que los hombres eran tan malvados, tan perversos, que van a la casa de Lot y piden que Lot les entregue estos varones que sabemos por la palabra que son ángeles.
y ellos querían violar a estos hombres. Pero no nos vamos a centrar hoy en esa parte, en ese contexto de la historia, sino en esta mujer. Llegan estos ángeles y hacen la advertencia y les dicen que huyan de ahí. Y miren la misericordia del Señor, que también incluye no solamente a Lot, sino que incluye a su esposa, incluye a sus hijas. Y así es el Señor. Él no quiere, la palabra dice que su voluntad es que nadie se pierda, absolutamente nadie, ni nuestra familia, nuestra generación, ni nuestros padres. No, Él no quiere que nadie se pierda, sino que su voluntad es que todos encontremos la salvación a través de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta mujer no solamente escuchó de su esposo, tal vez de Dios, de Jehová, de todo lo que Lot podía contarle, de las maravillas del Señor, y de que Dios no iba a simpatizar con los pueblos paganos, con las costumbres paganas, sino que esta mujer tuvo a los ángeles en su casa, los vio, los conoció, escuchó la advertencia. Es decir, ella estaba más que avisada de todo lo que Dios quería hacer con Sodoma esa noche. Así que Dios primero la incluyó, y segundo, ella no podía decir que fue a ciegas, ella no podía decir que no sabía, ella no tenía ese argumento que muchas veces nosotros hoy en día presentamos. Ay, yo no sabía. Hay una frase en la ley de nuestro país que dice que el desconocimiento de la norma no nos exime de la responsabilidad. Así mismo pasa con la palabra. Es decir, yo no puedo decir, ay, yo no sabía que asesinar estaba mal, porque Dios siempre, por poner un ejemplo, Dios siempre nos va a hablar, siempre nos va a advertir. Nadie se va a condenar sin que Dios no le haya enviado un misionero, un obrero, un hermano, alguien que le insistiera, que orara por esa persona, que le predicara el evangelio de Cristo, que le invitara a la iglesia, que le insistiera, que le entregara su vida como Señor. Así que esta mujer viene de compartir esa noche, ese momento con los ángeles. Es decir, ella también escuchó que Dios iba a destruir Sodoma. Pero mire, la palabra aquí nos sigue enseñando muchísimo. Dice que ellos efectivamente salen de la ciudad, pero los ángeles les hacen una advertencia y les dicen que no miren atrás, que salgan de la ciudad, pero la instrucción era que no miraran atrás. Y este fue el gran error, el eterno error, el eterno pecado que esta mujer cometió, y es que ella no pudo salir sin echar un ojito, sin mirar lo que había dejado atrás. Ahora, lo que queda atrás, lo que ella quería ver que estaba atrás de ella, representa dos cosas. Representa, número uno, el mundo. Cuando Dios nos rescata a través de Jesucristo, claro que hay cosas que dejamos atrás que son parte del mundo, parte de este sistema diabólico en el que Dios no nos quiere y que Dios nos sacó de ahí, y que Dios a través de estos procesos de formación quiere que nosotros cambiemos, que renunciemos a esa vieja naturaleza y que haya un cambio de naturaleza en nuestra vida. Pero el mundo pues siempre es atrayente, el mundo tiene cosas. No es que aunque el mundo es malo y Dios aborrece el mundo, y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, para la carne, para este viejo hombre, pues el mundo es atractivo, el mundo nos seduce. Entonces en el mundo están esas costumbres que tal vez traemos de nuestra vida antes de Cristo, tal vez esas amistades que no nos sirven, que no nos edifican, el vocabulario, emociones que nos rendimos. Entonces somos muy iracundas o somos muy emocionales. Y lo hablábamos el programa pasado. Dios nos creó con sentimientos, con emociones, pero el problema es cuando esas emociones nos gobiernan. En el mundo dejamos amistades, dejamos personas, dejamos lugares que realmente no nos sirven. Si usted sabe, de hecho la palabra dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces todos tenemos esas amistades tal vez con los que se compartió, las que se compartió
en el mundo, pero si esa amistad no está dispuesto a entregarle su vida al Señor, al Rey soberano, pues esa amistad no te va a servir, porque siempre el enemigo va a tratar de seducirte. Si esa amistad te invita nuevamente al mundo, te invita nuevamente al alcohol, al cigarrillo, a los chistes perversos, corrompidos, a las conversaciones que no edifican, al chisme, tú tienes que hacer un alto en el camino y preguntarte si realmente eso está haciendo que Cristo sea edificado en tu vida, o realmente tomar la decisión radical de predicarle a esa persona, de hablarle de Cristo, de hablarle así como alguien un día fue usado por el Señor. Pues eso nosotros tenemos que hacer con todas las personas que no conocen del Señor, incluso si son si son parte de nuestra familia, más si son de nuestro círculo cercano. Entonces, el mundo representa muchas veces también los anatemas. Anatema significa maldito para Dios. ¿Y cuántos llegamos tal vez a Cristo y seguimos guardando cositas, fotografías, contactos en el teléfono? De vez en cuando se revisan, no sé, las redes sociales de esa persona, amistad o relación que ya no está en su vida, que Dios no lo quiere en su vida, no la quiere en su vida, y sin embargo estamos mirando atrás a ver qué pasó, a ver qué sucedió, qué hubiera pasado qué hubiera pasado si esa relación continúa, si usted se hubiera casado con esa persona, si usted le hubiera dado, no sé, otra oportunidad a ese hombre que realmente la dañaba, no le convenía, Dios no lo quería en su vida. Eso es mundo, todo lo que nos lleva a mirar atrás. Entonces tenemos que hacer ese alto en nuestro camino, porque muchas veces no somos tan diferentes a la mujer de Lot, no somos tan diferentes a esta mujer que ya había avanzado, que ya tenía una palabra de salvación y que solo tenía una instrucción: no mirar atrás. ¿Cuántas instrucciones Dios no nos da en nuestra vida y nosotros creemos que no pasa nada si las desobedecemos? Que no pasa nada si no sé, tengo conversaciones a escondidas de mi esposo, que no pasa nada si tengo encuentros casuales a escondidas de mi esposo, que no pasa nada si guardo fotografías que realmente, o que no pasa nada si escucho música que no agrada al Señor, sino que al contrario habla de despecho, habla de sexo ilegal, de antidiseño de Dios, y creemos que no pasa nada desobedecer una instrucción de Dios, por simple o por pequeña que parezca. Pero eso nos hace realmente ser como esta mujer, que en lugar de avanzar en fe, porque se necesita tener fe, nosotros no sabemos hacia dónde Dios nos va a llevar, no lo sabemos, porque todo el plan de Dios Él no nos lo va a revelar. Dios no tiene la obligación de mostrarnos la tierra donde nos va a llevar, el trabajo donde nos va a llevar. No, todo en el momento perfecto del Señor. Entonces, como Dios no nos muestra todo el plano, pero Él sí lo tiene, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Caminar en fe, puesto los ojos adelante, puesto los ojos en el Señor. Esta mujer solo necesitaba tener fe en avanzar, pero no la tuvo. Falló en fe, falló en obediencia, falló en sujeción, falló en la instrucción que le dieron los ángeles y miró atrás. Y este es un llamado para todas las mujeres. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos da un nuevo nombre, cuando Dios nos cambia las vestiduras, cuando Dios nos llama a las niñas de sus ojos, cuando dice la palabra que el pecado queda borrado por Jesucristo y que Dios no se vuelve a acordar de él, que cuando Él mira la obra de su Hijo en nosotros, y sin embargo nosotras seguimos apegadas al pasado, pegadas a un trabajo, a una ciudad, a una persona, a una costumbre. Es que yo creo en Dios y yo le entregué mi vida a Cristo, pero que a mí nadie me diga cómo tengo que hablar, porque es que yo hablo así. O que a mí nadie me diga que yo tengo que cambiar este comportamiento, porque es que yo soy así, porque es que yo visto así, porque es que como yo soy de tierra caliente y vivo en tierra caliente, entonces yo visto con short que muestro mi cuerpo y esto es así, y así me acostumbré y Dios me ama así.
¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de argumentos? Entonces queremos avanzar en Cristo, queremos avanzar en el Señor, pero seguimos atadas a costumbres, a personas del pasado. Y esto lo vemos en toda la escritura. Mire, cuando Dios libera al pueblo de Israel y ellos están en el desierto, ojo, sus vestiduras no se gastaban, sus zapatos no se gastaban. Dios les proveía alimento. Y sin embargo ellos, ¿qué decían? ¿Por qué nos sacaste de Egipto si allá teníamos ajos y cebollas? Tenían toda la provisión, tenían un milagro diario, un milagro todos los días de su vida y estaban pensando en los ajos y las cebollas que dejaron en Egipto. Y así somos nosotras. Muchas veces esos dardos del enemigo, esos argumentos del enemigo, mire, usted se casa y claro, vienen las dificultades, viene el aprender a vivir en Cristo en el hogar, pero una mujer recién casada, cuando vienen los problemas, he escuchado en muchas consejerías, es que cuando yo era soltera sí era feliz. Es que antes de casarme yo sonreía más. Es que yo antes de casarme entonces yo me sentía más realizada. Antes. Y así en muchos contextos y en muchas situaciones de la vida de nosotros. Es que yo preciso cuando voy a la iglesia, es que hay problemas en mi hogar. Yo por eso mejor no vuelvo para que no haya problemas en mi casa. Es que yo tengo la religión de mi esposo porque si no él me deja. Seguimos atados a una vida que Dios ya no quiere que vivamos, a unas costumbres, a unas personas que Dios ya no las quiere en nuestra vida. Así que cuando esta mujer mira atrás, mira hacia Sodoma, desobedece la instrucción del Señor. Y eso trae consecuencias gravísimas. Trajo consecuencias para ella y traerá consecuencias para nosotras. Y Sodoma, al mirar atrás, el mirar hacia Sodoma, también representa la carne. Porque la palabra dice que nosotros somos nueva criatura, que ya no vivimos nosotras, sino que Cristo vive en nosotras y es necesario que Él sea expresado a través de nosotras. Entonces, quedarnos arrinconadas en el pasado, en esa mala manera de vivir, no habla de a quién le pertenece nuestra vida. Y también entonces representa no solo el mundo, sino representa las obras de la carne. Entonces, ojo, si usted dice que cree en Dios, que le entregó su vida al Señor, que Jesús es su Salvador, es su Señor, pero, y cito Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 19, nos habla de las obras de la carne. Entonces, si usted cree en Dios, le entregó su vida a Jesús, pero practica la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, el odio, que le cuesta perdonar, que tiene arrebatos de ira, que aún tiene rivalidades fuera y dentro de la iglesia, sectarismos, borracheras, orgías, y dice la palabra cosas parecidas a estas. Dice, advierto, como antes lo hice, dice el apóstol, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces Sodoma también representa estas obras de la carne. Creemos en Dios, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que entregó su vida, que murió, que resucitó al tercer día, que está con el Señor, que va a volver, que en la obra de la cruz nos salvó, nos redimió, nos justificó, nos santificó. Creemos todo eso, pero decidimos seguir practicando las obras de la carne, lo que practicábamos allá en el mundo, antes de que Cristo nos rescatara y nos salvara. Dice que no heredarán el reino de Dios. La mujer de Lot no heredó lo que tenía por delante, no heredó las promesas de Dios para aquellas personas. Ahora, que no era del pueblo de Dios, que no estaba dentro del propósito de Dios. Bueno, en la Biblia vemos la mayoría de mujeres que Dios usó para incluirlas en la genealogía de Jesucristo. Fueron mujeres paganas, fueron mujeres de Moabita, mujeres que practicaban la idolatría a otros dioses, mujeres que no estaban, que pareciera que no estaban en el plan de Dios, pero Él las usó, mujeres prostitutas, fornicarias, pero que le entregaron su vida a Dios y Dios las incluyó en la genealogía de Jesús. Entonces,
no puede ser una excusa que mis padres no son cristianos, que mis padres no me enseñaron, porque llega un momento en que Dios se nos cruza en el camino y nos da la oportunidad eterna de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestra naturaleza. Entonces, Sodoma tipifica también las obras de la carne, lo que seguimos practicando porque nos gusta, porque nos apetece, porque es rico, porque es delicioso, porque nos cuesta dejar de gritar, dejar de chismosear, de murmurar. Pero si nosotras no nos esforzamos todos los días en matar esas obras de la carne, porque con Cristo ya estamos crucificadas, ¿qué tenemos que hacer? Que esa nueva vida sea evidente en nuestra vida, que vivamos la realidad de la obra consumada de Jesús en nosotras. Pero si todos los días, yo soy así, entonces yo sigo así, es que esto me gusta, es que sí, yo creo en Dios, pero no me parece que Él se meta en mis finanzas, no me parece que Él se meta en mi relación, porque hay mujeres que se creen expertas en rehabilitar gamines. Y perdónenme la expresión, pero la Biblia es tan clara, pero tan clara, cuando le habla a la persona soltera de no te unas en yugo desigual. Ahora, ¿Dios puede hacer una obra en ese yugo desigual? Sí, hay testimonios, hay miles de testimonios hermosos donde el esposo, la esposa en conversa le entrega su vida a Cristo, pero se partió desobedeciendo una instrucción del Señor. Entonces, cuando decimos, pues es que yo sé que la palabra dice, pero yo creo que va enfocado hacia otro lado, tal vez a mí no me toca esa palabra, ese no es mi caso, pero desobedecemos una instrucción de Dios, no estamos tan lejos de ser como esta mujer, como la mujer de Lot. Desobedeció una instrucción y eso le costó la vida, porque dice la palabra que en el momento que ella mira atrás, Dios la convierte en una estatua de sal. Mire qué horror de final para esta mujer. Era esposa, era madre, tenía la oportunidad de ver nietos, de que su familia se alineara al propósito de Dios, a la sombra de lo que iba a venir, que era Cristo, a la espera de la promesa. Pero decidió aferrarse más a lo que dejaba atrás. Y muchas veces nosotras decidimos aferrarnos porque tal vez nos parece más importante o nos parece que la instrucción de Dios no es tan severa, no es tan grave, no es tan importante como para cumplirla al pie de la letra, que miramos atrás y Dios convirtió a esta mujer en estatua de sal. Ahora, la estatua de sal es un castigo. O sea, literalmente es la consecuencia de una desobediencia, es un castigo divino por desobediente, por su falta de fe, por apegarse a la vida pasada, por apegarse al pasado. Entonces, mujeres, vivimos en la gracia del Señor Jesucristo absolutamente. Este es el periodo, la época de la gracia. Sí, por gracia fuimos salvos, no por obras, dice la palabra, para que nadie se vanagloríe, sino por gracia a través de Jesucristo. Sí, pero la gracia no es un permiso para delinquir, la gracia no es un permiso para mirar atrás, la gracia no es un permiso para para no cortar con aquello que Dios ya no quiere en nuestra vida. Hay contactos en nuestros celulares que Dios quiere que eliminemos. Hay contactos en nuestras redes sociales que Dios ya no quiere que estemos por ahí husmeando, hurgando a ver qué fue de la vida. Usted tiene su esposo que está en formación para las casadas, formación en Cristo, que hace husmeando lo que no fue. ¿Qué hace? Metiéndose donde Dios no la quiere. Así que sí, la estatua de sal es una consecuencia de la desobediencia. Todo acto de desobediencia en nuestra vida va a traer consecuencias, va a traer que Dios intervenga en esa situación. ¿Para qué? Para que no sigamos por un mal camino, en ese camino donde hacemos lo que queremos, en el camino donde no morimos a lo que Dios quiere que entreguemos, que matemos en la cruz, en ese camino donde practicamos las obras de la carne, en ese camino donde seguimos un poquito de Dios, un poquito del mundo, un poquito de iglesia, un poquito de pecado. Ese camino, la Biblia dice que es un camino ancho. Porque es ancho, porque es fácil, porque no hay pérdida, porque no hay entrega, porque no hay renuncia, porque no hay cambio de naturaleza, porque seguimos haciendo lo que queremos. Ese camino es fácil, es ancho.
Pero ese camino lleva a la perdición, ese camino lleva a la consecuencia, ese camino lleva a la condenación. ¿Por qué? Por desobedientes. ¿Por qué? Porque no obedecemos las instrucciones de Dios, por pequeñas o insignificantes que parezcan. Literalmente a esta mujer le dijeron: no mire atrás. Literal, fue una orden literal. O sea, no le pusieron adornos, no le pusieron pajaritos. Literalmente la palabra nos da órdenes. No son la Biblia no es una sugerencia de Dios, a ver si queremos o no queremos, si nos parece o no nos parece, si nos gusta o no nos gusta. Son órdenes de Dios literales. Y nuestra desobediencia va a traer consecuencias. Esta mujer no miró hacia adelante, no puso sus ojos hacia lo que, aunque no sabía ni conocía, pero estaba delante. Y esta mujer, su corazón salió de Sodoma, pero ella no, pero su corazón seguía estando con Sodoma. Tal vez nosotros salimos del pecado, salimos del mundo, pero en nuestro corazón hay cosas que tal vez anhelamos, que tal vez seguimos deseando. Tal vez el feminismo, el empoderamiento maligno y diabólico. ¿Cuántas situaciones del mundo y de la carne el enemigo no nos presenta para seducirnos? Y como no hemos muerto a nuestra voluntad, pues ¿qué hacemos? Aceptamos el cebo del enemigo, tomamos eso que nos parece que es correcto, nos parece que no es tan grave, lo tomamos, lo seguimos practicando y creyendo en nuestra vida y miramos atrás. La historia de la mujer de Lot es tan importante, marca realmente la historia de nuestra vida, que en el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo desde el versículo 20 más o menos, Jesucristo nos comienza a contar cómo va a ser ese día del Señor. Y habla allí Jesús que será como en los tiempos de Noé, que la gente comía, bebía, se casaba y no creyeron hasta que llegó el diluvio y solamente entró la familia de Noé en el arca y los demás se perdieron. Y dice también que el día del Hijo del Hombre va a ser como en los tiempos de Sodoma, como en los tiempos de Lot. Y dice el mismo ejemplo: la gente comía, la gente bebía, la gente se daba en casamiento, hasta que Lot salió de Sodoma y fue destruido, dice la palabra, con fuego y con azufre. ¿Cuándo creyeron? Cuando se estaban consumiendo en el fuego de la perdición. Y mire lo que dice el versículo 32. Es tan importante la historia de esta mujer que Jesús mismo nos dice en el versículo 32: acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Cuándo creyó ella? Cuando comenzó a convertirse en una estatua de sal. Así va a ser el día del Señor. Tal vez a usted la palabra le parezca severa, tal vez le parezca que Dios no es así, que podemos seguir jugando con el mundo, que podemos seguir jugando a ser hijas de Dios, a ser cristianas, pero que seguimos hablando, vistiendo, comportándonos, haciendo actividades como se hacen en el mundo. Y tal vez para usted no parezca malo, pero Jesús dice: acordaos de ella. Acuérdese de ella. Tal vez ella creyó que no era malo mirar atrás y vino el castigo por su desobediencia. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Esto es una advertencia de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia. Jesús se va a llevar su iglesia. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a morir tanto a nuestro yo y a nuestra voluntad para obedecer las instrucciones que Dios nos da? Porque la desobediencia va a traer consecuencias. Si así no fuera, Jesús no nos diría: acordaos de la mujer de Lot. Cada vez que tú quieras mirar atrás, si tú esta noche quieres desfallecer, si sientes que no tienes la fuerza para continuar, si quieres renunciar al propósito del Señor, si el enemigo te está diciendo que es muy difícil porque el camino es angosto, el que lleva la salvación es angosto ese camino, hay pérdida, hay persecución,
hay renuncia, pero dice que el que persevere, ese será salvo. Así que esta noche yo quiero animarte por la palabra a que te acuerdes de la mujer de Lot. Si tú quieres volver atrás, si tú quieres volver a tener conversaciones que al Señor no le agradan, recuperar amistades que al Señor no le agradan, hacer cosas de las que Dios ya te salvó, ya te rescató, ya te dijo, pagué el precio por ese pecado con mi sangre, te compré al precio de sangre, ya no más. Si hay un deseo en ti, te digo y repito las palabras de Jesús esta noche, acuérdate de la mujer de Lot que miró atrás y recibió el pago por su desobediencia. Acuérdate esta noche de la mujer de Lot. Amadas, acompáñenme en esta oración por todas aquellas mujeres, incluso nosotras mismas. Podemos tener comportamientos, miradas hacia el mundo, miradas hacia la carne, de la que Dios nos dice, no más, no te quiero allí, te doy la oportunidad de que mires hacia adelante. Señor, te damos gracias. Tú eres santo, eres perfecto, eres sublime, Señor. Gracias por tu palabra. Tú eres la palabra, tú eres el verbo. Revélate a nosotros, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos hable, nos prepare, nos enseñe, Señor, a tener discernimiento de aquellas cosas que estamos mirando atrás. Tenemos una nueva vida, un nuevo nombre, una nueva identidad en Cristo. Señor, guárdanos de mirar atrás. Y si hay algo, Señor, con lo que estemos jugando, si hay algo, Señor, que nos está seduciendo del pasado, de esa mala manera de vivir, de esa vida que a ti no te agrada, Señor, y que la aborreciste tanto que tuviste que entregar a tu Hijo por nosotras para sacarnos de esa vida, Señor, convéncenos, háblanos. Nos acordamos esta noche de la mujer de Lot. No queremos, Señor, mirar atrás. Queremos, vamos, mujer, coloque sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor y consumador del propósito de Dios. Y nos alineamos esta noche, Señor, a tu voluntad y caminamos, Señor, hacia adelante en ese camino que es Cristo Jesús, que conduce al propósito de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Mujeres amadas, así finaliza este episodio de las mujeres de la Biblia. Nos espera un largo camino por recorrer. Estamos iniciando apenas este recorrido, pero yo sé que cada mujer que Dios, porque Dios no odia a las mujeres, Dios no es un Dios machista que quiere a la mujer rezagada. Precisamente por eso nos dejó registros en la historia de la humanidad, en la historia de la palabra, de mujeres que lo hicieron bien, de mujeres que lo hicieron mal, como siempre decimos, para que nosotras aprendamos de ellas y encontremos a ese Cristo anunciado, a ese Cristo revelado, a ese Cristo que hoy mora en nosotros y que anhela a través de la obra del Espíritu Santo que nosotras expresemos al Cristo que nos habita. Así que espero que esta historia de la mujer de Lot haya sido de edificación en Cristo para su vida, así como lo fue para la mía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracia y paz del Señor.